Bendiciones, el Señor continúe bendiciéndonos a nosotros, a nuestras familias, a nuestra congregación de Benecer, a nuestra ciudad, a nuestro país. Qué bueno que el Señor pues, nos permite esta nueva oportunidad de podernos comunicar a través de este medio. La honra y la gloria siempre ha sido, es y será para nuestro Dios. Le invito a que entreguemos este tiempo a nuestro Dios, invitando a su Santo Espíritu, para que Él sea tomando absoluto control de la palabra que vamos a exponer. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que la presencia de tu Santo Espíritu esté inmersa, Señor amado, en tu palabra y en nosotros, en el ambiente, y seas tú, Señor amado, tomando control absoluto de lo que ahora vamos a exponer. Es exponer tu palabra, y es una palabra, Señor amado, que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Queremos hacerlo para agradarte a ti, Señor amado, pero nosotros finalmente somos los beneficiados. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos, Señor. Amén. Bien, voy a invitarlos para que leamos el texto en Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es el tema que quiero entonces como abordar, es que la fe en este orden solo viene a nosotros a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera de que nosotros podamos obtener fe, sino a través de la palabra de Dios. Pero vamos a ir un poco más despacio a ver qué podemos sacar más de provecho sobre este tema. Pero es así de sencillo, no es tan complicado. Este texto nos está hablando de estos dos temas cristianos, bíblicos, sencillos, que van de la mano: la fe y la palabra de Dios. Más adelante agregaremos otros dos. ¿Por qué? Porque más tenemos por explorar en la Biblia, más tiene Dios por enseñarnos. Pero entonces vamos a arrancar con estos dos temitas, a ver hasta dónde nos puede quedar más claro, y finalmente para hacerles una invitación. Porque además Hebreos 11:6 también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces quise traer el significado de la palabra galardoneador, porque es donde concluye el versículo. Dice que el galardoneador es la persona que honra, que premia, que condecora, que homenajea, que lisonjea, que aplaude o que proclama a alguien por un mérito o un reconocimiento en algo especial. O sea que la palabra nos está diciendo que Cristo es nuestro galardoneador, quien nos da honra, quien nos premia, quien nos condecora, quien nos proclama, o sea, nos bendice por múltiples formas y maneras. Ahora, si Hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Romanos nos está hablando que solo es a través de la palabra de Dios que viene la fe. Entonces estos dos textos nos dejan claro que tenemos que oír la voz de Dios para obtener la fe que necesitamos, y para oír la voz de Dios entonces hay que leer la Biblia. Hace poco compartía con la iglesia algo que leí y que me gustó en la manera como lo pusieron. Y dice lo siguiente: si con Dios quieres hablar, tienes que orar. Pero si a Dios quieres escuchar, tienes que leer la Biblia. Entonces hoy les pido el favor de que guarden esta bella recomendación en su interior, en lo más profundo de su ser, para que lo pongamos por práctica.
para que lo metamos como una necesidad en nuestro diario vivir. Porque todo el día, y todos los días, y todo el tiempo, y toda la vida, estamos escuchando o hablando siempre con alguien. Pero en todo ese hablar y escuchar muchas veces no somos lo suficientemente cuidadosos de poner en práctica esta necesidad que tenemos diariamente de hablar y de escuchar a nuestro Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra. Entonces, a través de la oración y escucharlo en su palabra, entonces hay algunas cosas para cada persona. Entonces mucha gente dice, es que yo no sé orar. Entonces vaya a la Biblia, lea la Biblia. Pero es que no tengo Biblia. Entonces, pues ¿cómo vas a escuchar a Dios? ¿Quieres aprender a orar? Anda a la Biblia. ¿Quieres escuchar a Dios? Anda a la Biblia. Tienes que leer. Y si no la lees, pues entonces, y si la tienes y no la lees, pues es como si no la tuvieras. Entonces, mire que estamos viendo que son temas que, estos dos temas van exactamente de la mano. Pero Dios, a usted y yo, nos ha equipado con algunos recursos para abordar este tema. Y creo que dependerá entonces de cada uno de nosotros hasta dónde queremos llegar. Pero siempre debemos de tener en cuenta que la máxima autoridad para hablar de la fe es la palabra de Dios. Es la máxima autoridad para hablar el tema de la fe. Por lo tanto, es leyendo, escuchando, estudiando, memorizando, reflexionando en la palabra de Dios que podemos entender, creer, crecer y fortalecernos en fe basado en las promesas y demandas que nuestro Dios nos hace allí contenidas en la palabra. Pues, a manera de ejemplo, quiero hablarles de dos formas de ser más bíblicos en la oración y apropiarnos de la fe. Porque la manera de apropiarnos de la fe es a través de nuestra obediencia a la palabra, a lo que hemos entendido, a lo que se nos ha explicado, a lo que el Espíritu Santo ya fijó en nuestro ser. Y el primer ejemplo es el siguiente. Nos dice Efesios 6, 2 al 4 más o menos, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el mandamiento o la demanda? Nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la promesa después de nuestra obediencia? Dice que Dios nos dará larga vida sobre la tierra y que nos irá bien. No nos podemos quedar solamente con la demanda, sino también cuál es la promesa. O no nos podemos quedar solamente con la promesa sin dejar de mirar cuál es la demanda. Segundo ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Promesa. Dice que es quien en él cree que tiene vida eterna. Y quien no cree, está en los próximos versículos. Es bueno que vayan a la palabra después de Juan 3:16 y miren lo que enseguida dice: a quien no cree a esta verdad de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia. Si el uno tiene vida eterna, el otro dice que es condenación eterna. Pero en este equipamiento también cuenta tu experiencia, mi experiencia, nuestra experiencia, la experiencia de millones de personas que en el mundo han experimentado y documentado acerca de su fe
haber fortalecido su fe a través de la palabra, de creerle a Dios. Y esto cuenta y suma demasiado a nivel personal. Son esas oraciones cuando nosotros las levantamos conforme a las hacemos conforme a lo que la palabra nos dice, que cuando tenemos esas respuestas en nuestras vidas, deja de ser esa palabra, ese logos allá, se nos vuelve rema en nuestras vidas y esa experiencia cuenta mucho en lo personal. Personalmente, pues he vivido algunas experiencias con respecto del tema que estoy compartiéndoles, cuando he orado conforme a lo que la palabra nos dice, ¿sí? Acerca de sus promesas, y cuando he recibido esas respuestas, siento que mi fe se me fortalece. Quiero compartirle otra vez así 2 ejemplos. 1, cuando decidí que quería casarme, lo primero que hice fue orar a Dios, decirle que Él era quien había dicho que no era bueno que el hombre estuviera solo, que nos iba a hacer la ayuda idónea. Entonces yo lo que hice fue pedirle conforme a lo que la palabra dice, y Señor, no quiero novia, quiero una esposa, quiero mi ayuda idónea, conforme a tu palabra, quiero tener hijos con ella, ¿sí? Y al día de hoy tengo años de darle gracias desde que Él me respondió con mi matrimonio, con los hijos, y no tengo sino agradecimiento, y siento que fue, y recuerdo bien que fue una oración recibida en fe de parte de Dios que fortaleció mucho mi vida. Otro fue que cuando estaba en el país de Venezuela trabajando, entonces le pedí a Dios que me concediera un empleo al regresar aquí a Colombia, para ganarme el pan con el sudor de mi frente, como dice su palabra, un empleo digno. Y les puedo asegurar con toda certeza que en mi vida laboral nunca tuve un empleo como ese empleo que yo le pedí a Dios. Sé que fue una respuesta de parte de Dios y tendría mucho por contarles, pero no hay tiempo para eso. Pero esas cosas, esas oraciones que hacemos conforme a la palabra y que recibimos las respuestas de parte de Dios, son las que a nivel personal nos fortalecen mucho en nuestra fe. Obviamente que tengo otros ejemplos de orar conforme a la palabra que fortalecen pues nuestra fe, y eso también nos ayuda para seguir creyendo y seguir pidiendo conforme a las promesas de Dios. Porque si bien Romanos, acabamos de leer, Romanos dice que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Dios, el mensaje que allí estamos escuchando, el mensaje que allí nosotros encontramos es acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el unigénito del Padre. Así nos lo describe la palabra. Y también nuestro Padre Eterno está esperando que nosotros experimentemos la alegría y encontremos el propósito de nuestra fe basados en su palabra. Porque cuando usted y yo creímos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, fue por medio de oír su palabra. Alguien nos habló, alguien nos contó acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, basado en lo que esa persona ya había aprendido en la palabra de Dios. Pero nosotros, usted y yo, fuimos convencidos por el Espíritu Santo a través de esa palabra que ese hombre, esa mujer, pusieron en nuestros oídos, y llegó a lo más profundo de nuestro ser y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, también vale la pena recordar que la palabra de Dios son libros que se encuentran en la Biblia y se reconocen como la palabra de Dios, y aunque son escritos por hombres, sí son inspirados por el Espíritu Santo. Sí son escritos por hombres, que es la duda que pone el mundo. Eso lo escribieron hombres, sí, pero la gran diferencia es que son hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero como nuestro Dios Trino es su autor,
Él se ha encargado por siempre de respaldar su palabra. Y usted y yo, mañana que partamos de esta tierra, seremos juzgados por lo que la palabra nos enseña y nos demanda, y no por lo que nos enseña ni nos demanda. Es por lo que allí está escrito que usted y yo seremos juzgados en el trono, en el día que estemos allí rindiendo cuentas. Entonces, como para nosotros el único libro reconocido que usted y yo hemos reconocido y aceptado, la Biblia nos habla de un Dios trino, y esa información de ese Dios trino es una información espiritual. Es acá donde el hombre natural pone en tela de juicio todo el contenido de la palabra de Dios, de ese Dios trino. Y quiero hacerles énfasis en el Dios trino, porque es en el Dios trino en el cual nosotros creemos, porque en el mundo se habla de miles, ¿sí? de otros dioses, en los cuales nosotros no creemos, pero que millones no creen en el Dios nuestro. Pero creemos, usted y yo, lo que también nos dice la palabra en 2 Corintios 2:14. ¿Qué nos dice 2 Corintios 2:14? Dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, de escudriñar, de estudiar, de degustar en el Espíritu. Por eso el hombre natural no puede, o sea, no puede percibir las cosas de Dios. Por lo tanto, la palabra, el mensaje de Dios, el mensaje del Dios Trino, es un tema que está inmerso en nuestra fe, en la fe de cada persona. Y el hombre natural carece de esa fe. Por eso no puede entender las escrituras, por eso no puede entender, la puede leer, pero no la puede entender cabalmente porque no tiene como, no está con ese equipamiento, no puede entenderlo. Ahora, para el cristiano, para usted y yo que hemos aceptado a la persona de Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, entonces tenemos algunas otras guías, ¿sí?, que debemos de tener muy en cuenta a la hora de abordar debidamente la palabra de Dios, para tomar de ella todas sus promesas, creerlas para poder pues crecer en nuestra fe y gozar de mucha bendición en nuestra vida. Y es que la recomendación adicional, y es que cada vez que usted y yo entremos a la palabra de Dios, es importante que recordemos lo que otras veces hemos dicho, que cuando vamos al médico y luego de todos los chequeos, exámenes y demás protocolos, nos dan una fórmula de acuerdo con el diagnóstico encontrado, con sus debidas indicaciones, para que todo este proceso termine como lo esperamos, recobrando nuestra salud corporal. O sea, si vamos, gastamos tiempo, filas, etcétera, exámenes, cosas, y cuando ya está todo el diagnóstico completo, pues nos dan unas indicaciones finales de qué hacer. Entonces, ¿de qué va a depender de que la persona pueda recuperar su salud? Pues de que cumpla debidamente las últimas indicaciones dadas por el médico. Para eso se hizo toda esa gestión. Entonces, a propósito de esto, permítanme contarles acá algo y que lo traje a manera como de ejemplo o de soporte para ayudar a entender el tema. En estos días tuvimos la visita de un familiar de mi yerno Daniel, ¿sí?
Y me contó que, estando conversando con él, me contó que estaba en un proceso de quimioterapia. Entonces vi que dijo esa palabra por allá como con mucho dolor. Entonces quise conversar con él y nos hicimos apartes a conversar del tema y estuvimos hablando ampliamente de ese tema y de algunas otras situaciones. Y lo que él me contaba de su dolor, de ese proceso tan maluco, ¿sí? Yo le hablaba acerca de la esperanza que como cristianos tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí quiero resaltar algo de esa conversación que tuve con él y de acuerdo a esa experiencia que ese hombre está viviendo a nivel personal, de lo que hablábamos ahora, de esas vivencias personales. Él me contó eh, que después de que sale de cada sección de quimioterapia, dice que eso es horrible, horrible, horrible. Y que si le preguntan qué sientes, no sabe describir exactamente lo que siente, porque es algo generalizado en todo su cuerpo, en todo su ser, que, que, que no sabe describirlo. Dice que cuando el líquido que le ponen en su cuerpo entra, ellos sienten que ese líquido entra a sus venas, a su torrente sanguíneo. Dice que este líquido entra buscando a dónde están las células cancerígenas para destruirlas por todo su cuerpo, pero además de buscar esas células cancerígenas para destruirlas, también entra con la capacidad de hacer daño a otras partes de su organismo debido a la severidad del medicamento. Y que en lo personal, ya él en uno de sus brazos no le pueden colocar este medicamento porque le dañó las venas. Ya no están aptas para recibir ese medicamento. Pero también cuenta que otro paciente hace poco le manifestó que ya le habían avisado que el medicamento le había dañado un riñón. A otros dice que les afecta la vista y son muchas las experiencias en cada sesión que ha venido experimentando este hombre a nivel personal y lo que cuenta y lo que le cuentan otras personas que están viviendo la misma experiencia de la quimioterapia. Por lo tanto, este señor es alguien que tiene mucha autoridad para contar lo que siente, para entender lo que le está pasando a otras personas y porque están compartiendo el mismo tratamiento. De todas maneras, esta conversación que tuve con este caballero acerca de esta terapia tan agresiva me dejó pensando respecto al tema que ya tenía por compartir con la iglesia. Y esto porque vi, cuando él me hablaba, empecé a ver y a relacionar cosas, ¿sí? Entonces vi y sentí que este mundo en el cual usted y yo hoy estamos viviendo también necesita con urgencia un tratamiento más integral y agresivo para sanar todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Un tratamiento semejante al que nos recomienda el libro de Hebreos y que no se hace con quimioterapia, que es tan agresivo para el cuerpo, sino con el poder de la palabra de Dios. Y quiero, hermano, entonces que se conecte, si no se ha conectado hasta ahora, porque quiero decirle que usted y yo necesitamos un tratamiento, o sea, más agresivo. Estamos viviendo otro tiempo, estamos metidos en un ambiente más hostil contra nuestra integridad, contra nuestra familia, contra la economía, contra el medio ambiente. Estamos metidos en otro ambiente, estamos viviendo otro tiempo. Por lo tanto, que el Señor se apiade de nosotros y haga lo que tenga que hacer
pero cuando este hombre me hablaba de ese tratamiento tan severo para sanar su cuerpo, entonces yo pensaba, ¿qué necesita el mundo para que seamos sanos, para que dejemos, nos apartemos de tanta cosa? Entonces sentí esta palabra que quizás sea un buen tratamiento, una buena recomendación, un buen diagnóstico para nosotros estar empezando este nuevo año. Dice Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Leamos con despacio. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos y tiene la capacidad entonces de penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y también tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Retomemos. Si este hombre dice que le aplican un líquido en el torrente sanguíneo y ese torrente sanguíneo va a todas partes buscando dónde están esas células cancerígenas, ahora Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta, no es solo aquí un escrito, un logos, es una palabra viva, esa es la palabra de Dios, eficaz y más cortante que espada de 2 filos, entonces tiene la capacidad de penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y tiene también la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la capacidad, este es el poder que tiene la palabra de Dios. Y es la palabra que hoy este mundo entero necesita con urgencia para que penetre hasta lo más profundo de todo hombre y de toda mujer, destruyendo toda célula cancerígena de pecado que hay en el mundo entero antes de que éste haga más estragos. Y si podemos decir, ¿qué pecados? ¿Y qué pecados tengo yo? Pues hay infinidad de pecados, en la Biblia hay infinidad de pecados de los cuales nosotros nos tenemos que arrepentir, apartar, pedir perdón, reconciliarnos con Dios. Hay N formas de pecar. Dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es malo, que mirar a una mujer ya es malo, robar, mentir, desear, orgullo, prepotencia, hay N por fornicación, adulterio, idolatría, hechicería. Hay N pecados por los cuales necesitamos que esa palabra de Dios entre a lo más profundo de nuestro ser y destruya toda esa célula cancerígena de pecado en nuestras vidas, en nuestro exterior y en el mundo entero. Entonces, hermanos, si los diagnósticos naturales de este mundo, esas fórmulas finales, con esas indicaciones ya concluyentes, incluyen estos tratamientos tan agresivos para sanar el cuerpo, con mayor razón la palabra de Dios es vital, que sigamos las debidas indicaciones que hemos entendido, que se nos han enseñado a través de la palabra de Dios, para que podamos lograr, alcanzar a que haga un efecto eficaz esa palabra poderosa de Dios en todo nuestro ser y que limpie, hermano. Necesitamos el pecado es un impedimento para que la gloria de Dios, para que la comunión con nuestro Dios esté abierta. Es una oposición, es algo que estorba a nuestra comunión con Dios.
necesitamos que Dios, por favor, con su poder, con su amor, con su misericordia, pero con este equipamiento que nos da a través de su palabra, nosotros podamos ser accesibles a eso y proceder a aplicar el diagnóstico correctamente. Respecto de esto, también nos dice Romanos 12, 1, 2, acerca de nuestro deber. Entonces ya Romanos 12 nos habla que es un deber suyo y mío, de cada uno de nosotros los cristianos. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, 1, vivo, 2, santo, 3, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice que no nos conformemos, no nos amoldemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué vamos entendiendo? ¿Qué vamos creyendo? ¿Qué vamos aplicando? ¿Cómo vamos creciendo en fe con la palabra? ¿Cuánto estamos creyendo en la palabra que nos están hablando? ¿Cuánto estamos creyendo en la palabra que nos están compartiendo? Dice, para que con nuestro entendimiento podamos comprobar por nosotros mismos cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Y de nuevo, hay otro lugar, no hay otro lugar, de nuevo no hay otro lugar donde usted y yo podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, del Dios Trino del que estamos hablando, cuál es la santa voluntad de Dios, la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta, sino a través de la palabra, hermanos. Iglesia, solo no hay otro lugar, hay que ir a la palabra. Y para que usted y yo, hermano, entonces seamos eficaces, seamos competentes, capacitados, salgamos con entendimiento, con aprendizaje, después de entrar a la palabra de Dios, nos toca hacer dos cosas, hermanos, dos cosas. Ya hablamos de la palabra y ya hablamos de la oración. Pero para entrar, hermano, para entrar en ya hablamos de la palabra y de la fe. Ahora hablemos de otras dos cosas, oración y Espíritu Santo. También oración, invitar, permitir, pedir, suplicar, limpiar, disposición, para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos ayude en el entendimiento. Vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo lo necesitamos orar, que el Espíritu Santo nos ayude para entrar a la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. ¿Qué dice acerca de la oración? Pues lo primero es que la Biblia es un libro diferentísimo de cualquier otro libro. Eso es lo primero. Y por eso es solamente el Espíritu Santo quien nos puede abrir nuestro entendimiento para poder comprender las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Porque usted y yo podemos leer un libro sobre cualquier tema que otro hombre haya escrito. Entonces, usted y yo y muchos lo podemos entender siempre y cuando pues esté en nuestro idioma, estemos tratando un tema que estemos pues como manejando, porque no ha habido ningún libro que haya sido escrito por otro hombre que otros hombres no puedan entender. Eso es verdad. Pero la Biblia es diferente. Muchos millones de libros se han escrito en el mundo y muchos millones de hombres se han beneficiado por la información que allí encuentran, ¿sí? Pero la Biblia es diferente. La Biblia no se puede entender, se puede leer, pero no entender, a menos que el Espíritu Santo sea nuestro instructor. Y para eso vino a este mundo. El Espíritu Santo vino para enseñarnos y Él desea hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo,
En Juan capítulo 16 nos dijo, pero cuando Él venga, ¿cuando viniera quién? Cuando viniera el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, tomará de lo mío, dice nuestro Señor Jesucristo, y os lo hará saber a nosotros. Pero también, cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios, debemos de orar también como el salmista, que nos da otras luces. Dice el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dice el salmista, Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y cuando el salmista escribió estas palabras, él estaba pensando en la ley mosaica. Pero hoy, usted y yo lo extendemos, esta misma petición, esta oración, y lo incluimos en los libros de la Biblia. Entonces podemos decir, Señor, abre nuestros ojos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Señor, abre por favor nuestros ojos y que nosotros podamos ver las maravillas que hay en tu palabra. Si el Espíritu Santo no nos abre nuestros ojos, imposible será encontrar las maravillas de Dios expresadas en su palabra. Además de esto, también el apóstol Pablo, cuando está empezando a hablar a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, 15, 16, dice lo siguiente. Él está haciendo una oración por los efesios, ¿sí? Pero no está ocupado por allá pidiendo cosas que son buenas y necesarias también, pero son de la vida natural. Pablo es un hombre que está llevando un mensaje espiritual, entonces no está pidiendo por plata, por riquezas, por comodidades. No, la oración que encontramos de Pablo a favor de los efesios dice más o menos de esta manera. Dice, por esta causa, viene hablando de algo por hacer. También yo, habiendo oído de vuestra fe, ya los efesios estaban mostrando señales de muy buena fe. Pablo está reconociendo esto, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con los hermanos, con los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Orar los unos por los otros. Pablo está intercediendo acá. Pablo está orando por los efesios. Ahora, ¿qué estaba pidiendo Pablo a Dios por los efesios, a favor de los efesios? Lo encontramos en el Efesios 1, 17, 18 y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es el Espíritu Santo el que nos da sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Dice otra vez, alumbrando nuestros ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Por lo tanto, la oración de Pablo es para que tengamos una sabiduría y un entendimiento y una revelación del conocimiento de Dios que lo obtenemos a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Pablo deseaba que los efesios conocieran la palabra de Dios y que sus ojos y entendimiento fueran alumbrados. Él quería que supieran de la esperanza del llamamiento que tenían en Cristo.
como usted y yo igualmente hoy lo tenemos. Perdón. Esa es la oración. Pero esa oración de Pablo tampoco sería posible, y para nosotros tampoco sería posible conocer, a menos que el Espíritu de Dios sea nuestro maestro, sea nuestro guía, sea nuestro consejero, sea el que nos convenza de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo. Perdón, pero Dios quiere comunicarse con el hombre. Dios quiere comunicarse con el hombre por medio de su palabra escrita. Pero, como no es un libro, como es un libro con contenido espiritual y sobrenatural, entonces solamente el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárselas a cada uno de los hombres. Ahora, también nos dice 1 Corintios 2, 1 Corintios 2:11, espera un momento que me escudí aquí. Primera de Corintios les decía, ok, entonces, 1 Corintios 2:11 nos dice, porque, y escucha lo que dice aquí, hermanos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Cristo, sino el Espíritu de Dios. Esto es lo que nos dice 1 Corintios 2:11. Y escuche bien otra vez, hermanos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Contesta, el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco igualmente nadie conoció las cosas de Cristo, sino el Espíritu del Santo de Dios que está en Cristo. Cuando hablaba con el familiar de Daniel, él me contaba acerca de su tratamiento, de sus consecuencias. Entonces yo podía entender cómo él se siente cuando está allí viviendo ese proceso de quimioterapia, porque él tiene un espíritu humano igual que el mío. Compartimos el mismo espíritu y eso nos hace que los seres humanos nos entendamos, nos podemos entender. Pero dice, ¿quién es capaz de entender a Dios? Dice que solamente el Espíritu de Dios. Por eso es preciso y necesario que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos ayude acomodando lo espiritual a lo espiritual. No le podemos decir, como dice el mundo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, la palabra nos enseña a nosotros y el Espíritu Santo nos convence, nos enseña y esa enseñanza, ese conocimiento que nos da el Espíritu Santo nos equipa para que acomodemos correctamente lo espiritual a lo espiritual. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Para el hombre natural es muy fácil cambiar de un lado para el otro porque no tiene temor de Dios, porque no tiene respeto por Dios, porque no conoce la palabra. Entonces le es muy fácil decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Usted y yo como cristianos, no, porque el Espíritu Santo ya nos ha enseñado, nos ha hecho entender, ¿sí? Y por eso usted y yo podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque otra cosa, alguien puede escribir un libro, cualquiera, un libro acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y averigua y va y toma notas por todas partes y, ¿sí? Y puede escribir un libro acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hay mucho donde averiguar y hay gente muy competente para eso. Pero si ese libro lo parte en dos
y en una de ellas cuenta la historia de Jesús y esa es la que averigua, ¿sí? El Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Porque está Google, está la información que se le puede brindar acerca de la historia de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia está en la otra parte que puede hablar acerca de la interpretación y el propósito de la vida de Cristo. Ahí sí puede haber un error gravísimo de parte de que cualquier persona piense que puede hacerlo y darle su interpretación y no la interpretación del Espíritu Santo. Y ahí es donde el mundo está tan perdido, tan equivocado, con tantos caminos que no son los correctos. El resultado, pues, de una mala interpretación puede ser nefasto, malo, muy malo, así haya recogido mucha información para narrar la vida de nuestro Señor Jesucristo y haya sido una excelente averiguación y un escrito excelente. Pero la interpretación, donde el hombre se está perdiendo en darle su propia interpretación y no la interpretación a través del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo nos ayude en la interpretación, en el conocimiento, debemos de orar correctamente, pedir su sabiduría, que abra nuestros ojos. Ahí estábamos hablando acerca de esto. La interpretación, pues, por lo tanto, es vital. También nuestro Señor Jesucristo nos invita a que hemos de pedir porque muchas cosas nosotros no conocemos, pero Él quiere revelárnoslas todas, todas, por medio de su Santo Espíritu. De nuevo en el capítulo 14 de Juan, nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro, más el Consolador, dice así, más el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. No hay otro. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Maestro y ha de ser el único para que nos guíe a toda la verdad. Por lo tanto, si usted, mi hermano, mi hermana, aprendemos algo de esto ahorita, no es porque Carlos Iván sea muy convincente, sino porque es el Espíritu Santo el que es convincente con respecto de respaldar completamente la palabra de Dios. Si algo aprendes ahora es porque el Espíritu Santo te está convenciendo, te está llenando de sabiduría, de conocimiento. El Espíritu Santo está abriéndote la palabra para que puedas ver las maravillas que hay en ella. Esta pues es otra guía que tenemos para equiparnos con respecto de la palabra de Dios. Y lo otro, la oración del Espíritu Santo. Y lo otro, hermanos, ya es de suponer, lea la Biblia, estudie la Biblia, escuche la Biblia, memorícela, medite en ella, encuentre sus grandes beneficios y practíquelos, porque para saber, porque si alguien quiere saber de economía, pues tendrá que buscar buenos libros de economía, ¿sí? O acerca de cualquier tema, leer libros adecuados, hablar con la gente indicada para saber sobre el tema que realmente quiere saber, medicina, economía, lo que sea. Pero si usted y yo, hermano, queremos conocer a Dios, tenemos que ir a la palabra de Él. Tenemos que ir a la Biblia. Hermano, que nos quede claro eso. Somos tan esforzados en entender tantos y diversos temas, en entender a tanta gente y todo, pero hermano, nos falta ser más comprometidos con respecto de las cosas de Dios. Economía sí, medicina sí, ingeniería sí, pero la palabra de Dios igual con la misma o mayor importancia que le damos a los otros libros. Si quieres saber de la Biblia, hay que leer la Biblia. No la entendemos en la primera vez, no hay problema, volvamos a leer, hermano, volvamos a la palabra,
Cuando usted lee las primeras cosas de economía, no la entiende, tienes que volver otra vez. Hay que buscar quien te pueda enseñar. Hay mucho maestro bueno en la vida espiritual, en la iglesia. Dios te dio dones, ministerios, talentos, equipó a hombres y mujeres y que los ha vuelto idóneos, que también nos pueden ayudar mucho en entender cada día más lo que la palabra nos dice. No nos cansemos de hacer el bien, busquemos siempre agradar al Señor. La palabra de Dios por encima, la oración, el Espíritu Santo, leerla una vez, dos veces, no sé cuántas. Quiero dejarles finalmente lo siguiente, hermanos. Al final del año 2019, perdón, al final del año 2020, hicimos una cena en la casa familiar y en la cena habíamos con tiempo dicho que cómo iba a ser la cena, los requerimientos y todo. Fue bonito, la organizaron nuestros hijos y los yernos y hicimos una cena bonita. Ahí habíamos quedado de hablar y decir qué nos había pasado en el 2019 y qué esperábamos para el 2021, perdón. Eso fue 2020-30, qué queríamos para el 2021 y qué había pasado con el 2020. Claro, como al final del 2019 empezó la pandemia, pues todo el año 2020 fue pandemia, 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 pandemia. Eso, ese día de la cena no lo estábamos considerando y estábamos con unos planes y con unas cosas muy diferentes. Entonces, dijimos que lo que cada uno quería pues expresamos cada uno. Yo sinceramente le di gracias a Dios por todo lo que había pasado, ¿sí? en el 2020 a pesar de la pandemia, pero que para el 2021 lo que yo más quería, lo que, es decir, mi anhelo por encima de todo era fortalecer mi fe. De ahí el tema que les estoy compartiendo, era lo que yo más anhelaba. Le hice una oración a Dios y le dije, Señor, por favor, si Salomón te pidió sabiduría, él quería sabiduría para gobernar bien el pueblo que tú le estabas entregando. Pues yo le dije al Señor que yo lo que quería era fortalecer mi fe durante todo el año del 2021. Que si teníamos la oportunidad de hacer otra cena el 30 de diciembre del 2021, pues quería llegar más fortalecido en fe. Obviamente llegó por la gracia de Dios, tuvimos la oportunidad de otra cena, pude evaluar cómo he avanzado en la petición que yo le estoy haciendo al Señor aún. Y obviamente cuando le pedí a Dios que me fortaleciera en fe, pues después quedé orándole al Señor y diciéndole, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y claro, mi espíritu fue al texto donde dice, la fe solo viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando lo vi me quedó claro, entonces dije, ok, entonces, Señor, voy a volver a leer la Biblia en un año. En este 2021 voy a volver a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia y le decía, y cuando estaba por allá, julio más o menos, como venía leyendo, le dije, Dios mío, o sea, ¿por qué nosotros dejamos la palabra? Y uno, cuando termine de leer la Biblia, el 31 de diciembre, no voy a parar. El 1 del 2022 vuelvo a arrancar otra vez a leer la Biblia, otra vez en otro año, porque hay que parar, hay que estudiar y más pues la palabra. Lo pude hacer, hermano. La tarea la concluí y estoy de nuevo en la tarea de leer la Biblia. Pero, hermano, no quiero dejar esto solo para mí. Les he compartido este tema. A través de la palabra les he mostrado la importancia de leer la palabra de Dios, la importancia de estar cercano a ello, la importancia de orar y escuchar a Dios. En fin, o sea, ¿qué más podría yo decirles, mis hermanos? Con todo el corazón, invitarlos y decirles, por favor, hagan la tarea, leamos la palabra en un año, es fácil. Les comparto el folleto, a algunos ya les di copia para tener ahí el día a día de cómo leer la Biblia, pero hagamos la tarea, hermanos.
Hagamos la tarea, hermano, leamos la Biblia en un año. Y si logras terminar la tarea este año, el próximo vuelve a arrancar a leer la palabra completa, hermano, porque estamos relacionándonos con el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de su palabra inspirada por el Espíritu Santo, mostrándonos sus maravillas y ese plan de salvación perfecto, grandioso, amoroso, que no nos merecemos de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde encontramos todas esas grandes verdades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios siga prosperando tu vida y por favor te deseo lo mejor para ti, para tu familia y las personas que están a tu alrededor y en nuestro país que está también en situaciones difíciles. Que Dios bendiga nuestro país, nuestras familias y demás. Bendiciones. Hasta la próxima.